Bienvenidos a una clase virtual. Esta es la clase virtual número 5. Mi nombre es Julia Alicia del Carmen Linares La Madrid, que se identifica con número de carné 2019-07296. Pertenezco a la Facultad de Humanidades del área de Pedagogía y la carrera a la que pertenezco es el profesorado en Educación Media con investigación educativa. El día de hoy vamos a hacer una introducción a lo que es el método científico. El método científico nos va a ayudar a tener metodologías para el estudio de los aspectos tanto culturales como etnográficos de los pueblos y su etnología. Y eso es lo que nos corresponde el día de hoy. Voy a contarles una pequeña leyenda que pertenece a una de las leyendas guatemaltecas denominada la Tatuana, pero cuando yo diga la silla quema, ustedes se moverán del lugar donde están y darán una vuelta a su silla y se volverán a sentar para mantenernos activos. Cuenta la leyenda que hace muchos años una mujer que denominaban como bruja fue apresada por todas las autoridades del pueblo. La silla quema. Cuando esta mujer fue llevada a la carceleta, comenzó a partir de un carbón que encontró a hacer dibujos en la pared, haciendo en ellos el relieve de unas montañas. Luego comenzó a dibujar un barco y después de esto la silla quema. A partir de estos dibujos todos quedaron fascinados porque los dibujos que ella hacía pues eran bastante bonitos, pero se preguntaban cuál era el objetivo de esto sin imaginarse hasta dónde podría llegar. El día de la condena de la muerte de esta mujer, dibujó el mar, que fue lo último, y dentro de ese mar, cuando llegaron a la carceleta y encontraron en la barca donde ella estaba una mujer que en el dibujo iba desapareciendo. Y al revisar la carceleta, pues la tatuana ya no se encontraba dentro. Gracias por participar en La Silla se quema. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Como les dije, las metodologías. Un método son pequeños pasos sencillos que nos ayudan a poder encontrar a través de, por ejemplo, un método es buscar algún paso que nos ayude. No puede, para alcanzar una galleta, por ejemplo, nosotros tenemos que buscar una silla o alzar las manos, y para poder levantar algo del suelo, pues nosotros nos tenemos que agachar. Hay diferentes formas de llegar a obtener un resultado. Eso es un método. Ya teniendo la idea de que es un método, vamos a ver que la metodología, que es metodología, es una investigación que consiste en buscar respuestas de preguntas básicas, como ya hemos mencionado anteriormente. Las palabras interrogativas nos van a ayudar a poder obtener respuesta, a dar respuesta a todo esto. ¿Cuáles son estas preguntas sencillas que podemos utilizar? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera? Y a partir de esto, obtener una información verídica y fiable sobre un comportamiento práctico y concreto. Cuando hablo de concreto, es que nosotros podamos palpar. No quiere decir que siempre tengamos que tener algo que podamos tocar, sino que también podemos obtener la teoría y así poder responder a las preguntas que se hicieron al principio. ¿Cómo se puede investigar un fenómeno para obtener una verdadera y útil respuesta? Y la segunda es cómo pueden otros saber lo que el investigador ha hecho. Para esto, pues nosotros tenemos que ver las necesidades que hay a nuestro alrededor. ¿Qué necesidad tiene nuestro contexto? Cada uno va a ser diferente. Por ejemplo, no es lo mismo o no son las mismas necesidades que se tienen en una ciudad, como por ejemplo si hablamos de transporte, a decir las necesidades de un área rural donde tal vez el transporte no es tan importante
porque necesitan otras cosas para poder comunicarse. Ejemplo, las comunicaciones. Las telecomunicaciones pues nos ayudan a nosotros a obtener información más fácil, ya sea con las nuevas tecnologías o con las tecnologías anteriores. Las necesidades culturales son diferentes dependiendo del lugar y contexto que nosotros tengamos, también de los individuos y también de los grupos humanos. Las necesidades van cambiando generacionalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que si una metodología que se utilizó hace algunos años, cuando todavía no se tenía tecnologías como el teléfono, ya no son sustentables en nuestra actualidad. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los términos van cambiando. Cualidades que se tenían antes, por ejemplo, los términos cualitativos, ahora ya no son necesarios para poder desempeñar alguna actividad. Como por ejemplo, nosotros teníamos necesidad de llamar hace unos 40 años a alguien, teníamos que acudir o a un teléfono público o a algún lugar donde se ubicara un teléfono para poder comunicarnos y así comunicarse con una persona que estaba lejana, que también no contaba con este instrumento de comunicación y tenían que comunicarle la llamada. En cambio ahora nosotros tenemos diferentes tipos de comunicación rápida, como por ejemplo los celulares, haciendo una llamada, colocando un mensaje de texto en las redes sociales y informarnos instantáneamente de cualquier suceso. Por eso es importante ver que la cultura influye en las metodologías o los métodos que nosotros vamos a utilizar. A partir de lo que se vaya desarrollando en la dimensión cultural, así va a ser el distintivo que nos ayude a saber cuál de las metodologías utilizar. Y entonces para eso vamos a encontrar que nosotros vamos a realizar una pequeña investigación para poder acordarnos de los métodos. Tú puedes escoger, el tema puede ser libre y te vas a grabar en un video de 5 minutos poniendo imágenes que nos muestren cómo ha cambiado nuestra sociedad en lo que se refiere a la comunicación. Puede ser que tú tomes, yo voy a hablar de la comunicación entre 1700 y entonces tú vas a ver que se comunicaban a través de cartas, los que sabían escribir, y los que no, pues se comunicaban a través de alguien que llevaba el mensaje por medio de palomas mensajeras y cómo esto ha cambiado. Alguien más puede decir, las comunicaciones, yo voy a hablar del internet, entonces va a agarrar una época más cercana y cada uno pues va a poner imágenes y luego pues va a hablar en 1 minuto o 2 máximo sobre lo que es, exponiendo su tema de cómo han cambiado y qué métodos, sobre todo esto, qué métodos han ayudado a estas comunicaciones y a que cada día avancen, que se mantengan como han cambiado, y puedes utilizar entonces las palabras interrogativas. Para la exposición es bastante importante que nosotros tengamos en cuenta los siguientes factores que se deben calificar, y estos factores son: primero, cuando te estés grabando en un video, el tono de voz que utilices debe ser alto. Segundo, tu presentación debe tener cierta calidad. Tercero, el dominio del tema tiene que ser claro. Puedes hablar 30 segundos y si en estos 30 segundos das todo el contenido bien dado, que dé respuesta a lo que estamos preguntando, entonces tu tema estará bien así. Una organización y una secuencia. Tú, si me vas a hablar de los años 1900 y las comunicaciones que hubieron en ese lapso de tiempo, no me vas a hablar de otras temporadas, entonces ahí tiene que haber secuencia. Claridad y precisión en la exposición. Ser claros, saber a qué nos queremos enfocar,
saber a dónde queremos llegar para no perder el hilo de la secuencia de este tema. Para así obtener un punteo total de 5 puntos, uno por cada uno de los aspectos elegidos. Y al finalizar, pues doy la conclusión sobre este tema. Los métodos o metodologías van a ser diferentes acciones que se van a tomar para investigar un tema. Segunda conclusión es que conforme las generaciones y conforme a los tiempos, estos métodos no se van a repetir o pueden ir variando. Y tercero, cada uno de estos métodos lo único que va a hacer es comprobar lo que nosotros ya tenemos en teoría y dar un conocimiento claro sobre lo que son las culturas modernas, las culturas antiguas y cómo esto ha cambiado a través del tiempo. Les agradezco de nuevo que hayan prestado atención y nos miramos en la siguiente clase.